están? Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a una transmisión más de Vencedores. Estamos esta noche con mi hermano Johnny, como ya lo conocen. Bienvenido, hermano. Y nos acompaña otra vez nuestro hermano Toño, igual, ya saben, nuestro ministro de alabanza. Vamos a empezar este nuevo tema de esta semana. Se llama Justicia de Dios. Pero antes, hermano, los invito a que adoremos al Señor allá de tu casita. Vamos a adorar al Señor. Abre tu corazón, abre tu mente para que podamos adorar a nuestro amado Dios con una melodía aquí que vamos a estar entonando con nuestro hermano Toño. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, hermoso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Padre eterno, maravilloso eres. Te damos gracias porque estamos reunidos en tu nombre. Te damos gracias por todos los que nos están viendo, por todos aquellos varones que el día de hoy necesitan de tu presencia. Sé tú trayendo tu presencia sobre cada uno de nosotros, Dios. Sé tú bienvenido a este lugar, Padre. Sé tú llenando nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender tu presencia, para que podamos entender la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, Padre, que hay sobre nosotros día con día, Padre. Precioso y maravilloso eres, Jesús. Digno eres de recibir honra, gloria y alabanza, Padre. Gracias, Padre. Bendito eres, Jesús. Amén, amados hermanos. Qué bueno que nos tienen el honor de acompañarnos esta noche. Como comentaba al principio, vamos a tratar un tema que se llama justicia de Dios. Yo quisiera que tú te hicieras una pregunta esta noche, porque va a ser muy importante, ¿no? Si tú crees que de verdad necesitas a Dios, que necesitamos nosotros realmente a Dios, o nos creemos santos o nos creemos salvos sin la necesidad de Dios. ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, porque nosotros tenemos que tener consciente de que hemos pecado, de que somos pecadores, que tenemos esa desdicha. Y así como un enfermo busca al doctor, nosotros también tenemos que acudir a Dios en busca de su misericordia. Tenemos que acudir, porque es eso justamente, la misericordia divina que nos da Dios es lo que provoca nuestra bondad y la gracia que Dios tiene para todos los desdichados, que tiene para todos nosotros, hermanos. Vamos a empezar con una cita bíblica. Si tienes por ahí papel y lápiz a la mano, te invito a que anotes las citas en el libro de Romanos. Vamos a leer el versículo 10 al versículo 12. Dice así: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Capítulo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Capítulo 12. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Checa esta palabra que nos manda Dios y nos dice que no hay nadie que busque a Dios y no hay nadie que haga lo bueno, dice, ni siquiera uno. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Si nosotros nos enfocamos a esto, realmente nosotros ya estamos condenados, porque su palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores, todos somos culpables. Así tú en tu casa comentes y me digas, no, pues es que yo soy una buena persona, yo no me meto con nadie, yo pues voy a la iglesia los domingos, hago todo lo que me dicen. Y aunque digas, como decía, ahora sí que palabraseando al hermano Arjona en una canción que decía, yo tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso, no busco a Dios, ¿verdad? Pero no, hermanos, aquí su palabra dice que todos somos pecadores. Y realmente la justicia de Dios se trata de la fidelidad que Dios tiene a sus promesas y sus pactos. Dios en la Biblia nos habla, es un Dios de pactos, es un Dios justo, es un Dios de promesas. Él nos promete una nueva vida, Él nos da una nueva vida, y realmente Él tiene esa fidelidad en sus promesas. Lo que Dios te dice, Él te lo va a cumplir. No te va a decir como a veces nosotros hacemos, no, pues es que yo no me acuerdo que te prometí eso. No, Dios se acuerda de sus promesas y Dios siempre se va a acordar de los pactos que hace con nosotros. De eso se trata la justicia divina de Dios, de que nosotros que ya hemos llegado a una nueva vida, tenemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Podemos decir que nosotros ya estamos dentro de su misericordia.
Vamos a leer el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, del versículo 19 al 30. Ahí Dios nos está hablando de cómo nosotros podemos llegar a esa nueva vida, ¿no? Cómo podemos llegar o salir de la justicia que Él tiene y entrar dentro de su misericordia, ¿no? ¿Me ayudas, hermano Toño? Sí, claro. 19:11. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así es, hermanos. Dios nos está dando aquí la instrucción de lo que va a hacer con nosotros, lo que va a hacer de nuestros días. Cuando nosotros estábamos en el mundo, tenemos un corazón de piedra, y Él, ¿sabes qué? Arrancaré ese corazón y te daré un corazón de carne. Y además para que nosotros andemos en sus enseñanzas, y no solo eso, sino fíjate lo que dice más adelante, ¿no? Serán mi pueblo, dice, y yo soy a ellos por Dios, yo seré su Dios, dice en otra versión, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a enfocar en lo que es la justicia divina. ¿Por qué? Porque muchos allá afuera nos preguntan, es que vamos a llegar y vamos a ser juzgados por Dios, todos van a ser juzgados por Dios. Si hacemos un parteaguas, digamos del lado que estábamos antes en el mundo va a ser juzgado efectivamente, porque Dios es un Dios justo y Él no te va a dar más de lo que no mereces. Es un Dios justo, pero también es un Dios bueno, Dios bondadoso, Dios misericordioso, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este mundo, traemos un pecado, ¿no? Arrastrando. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a los pies de Jesús, nos transformamos a una nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos a creer en Dios y Él nos da su justicia de Él, lo que nosotros ya traíamos en el pasado. Al llegar y creer en Cristo, Él ha pagado nuestros pecados por nosotros, Él ya fue a la cruz por nosotros, porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Sí, así es, mis hermanos. Esto es bien importante, que nosotros estemos muy, muy conscientes de la justicia de Dios. Muchas veces pasan en nuestra vida adversidades, pasamos penas, pasamos enfermedad, atribulación, y aún no sabemos, no estamos conscientes. De hecho, inclusive llegamos a un punto de decir, bueno, ¿por qué es que la gente... todo el mundo o hay muchas personas en el mundo que pasan injusticias, ¿no? Que pasan hambre, que pasan penas, que pasan desastres, que pasan por enfermedades? ¿Y por qué es que si Dios es un Dios justo, por qué no les quita, por qué si Dios es un Dios bueno, por qué no quita toda esa maldad de la tierra? Bueno, esto es simple, porque la justicia de Dios es real y porque nosotros vivimos bajo la ley. Todo el ser humano vive bajo la ley. Entonces nosotros, mientras no sepamos o no tengamos conciencia de que estamos pecando, de que estamos siendo culpables, como lo dice Romanos 3:10 al 12, que no hay justo ni tan solo uno, mientras no sepamos que nosotros hay esa culpabilidad, va a seguir habiendo sobre nosotros el peso de la ley, que es el que nos condena. Entonces Dios ha venido a nuestra vida a cumplir la ley a través de Jesús, a través de Cristo. Él fue el que vino a cumplir la ley y no a revocarla, porque muchas veces se puede también crear una idea errónea, es decir, bueno, pero es que ya Cristo murió por mis pecados y pues ya, ¿no? Me la puedo llevar relax. No, lo que quiere decir es que Cristo, cuando vino a la tierra a morir por nosotros, Él vino a cumplir, a pagar la condena que había sobre nosotros, a pagar el precio de la ley que había sobre nosotros. Vemos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. ¿A qué se refería Jesús con esto? Jesús se refería a que Él había venido a pagar
el precio de la ley, el peso de la ley que estaba sobre nosotros, que la ley era que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, simple y sencillamente porque en nosotros había un pecado, había una condena y había que pagar esa condena. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Jesús vino a pagar ese precio. No es que Él haya venido a decir, bueno, pues ya mis hijos son libres y son limpios, pero pues pueden hacer lo que quieran porque ya pagué. No, sino que nosotros tenemos que estar conscientes que hay un precio por nuestros pecados y nuestro precio ya fue pagado. Y la justicia de Dios que venía a sobre nosotros en forma de la ley, ahora Cristo es el que la ha pagado ese precio que había por nosotros. Sí, así es, hermano. Él ha venido, bueno, si yo te lo quisiera manifestar de otra forma, una forma a lo mejor que podamos entenderlo, ¿no? Porque a veces nos cerramos en un mundo de palabras y algo muy fácil, yo te puedo decir un ejemplo. Supón que tú estás endeudado con el banco, hermano, que estás hasta el tope, que no puedes pagar, debes la hipoteca de la casa, debes el auto, te quedas sin trabajo, ya no tienes de dónde obtener recursos económicos y estás endeudado, ¿no? El banco se da cuenta que perdiste tu trabajo y ¿qué es lo que hace? Viene y te va a embargar porque no va a haber manera de que tú le puedas pagar. Va a decir, ¿sabes qué? Si no puedes pagar, no estás trabajando, no estás generando recursos, te voy a quitar todo, te vas a quedar en la calle. Pero llega alguien y ¿sabes qué? Mira, un Señor misericordioso, amoroso, llega y le dice al banco, no le quites nada, yo voy a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque es un señor a lo mejor rico, adinerado, tiene los recursos económicos y el banco al ver que puede recuperar, que puede, en donde él podía aplicar la ley para embargarte, se detiene y dice, está bien, acepta ese pago, acepta ese pago. Y la persona que a ti te prestó o dio todo el dinero, el recurso económico que era para que tú cubrieras esa deuda, todavía agárrate y sabes que no me debes nada, tú eres libre, tú estás libre de toda deuda, nada más no te vuelvas a endeudar. Esas son las palabras que nos viene a decir Jesucristo. Yo vengo a pagar por ti en la cruz del Calvario. Mi Dios, al que tú ofendiste al morir, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él aceptó el pago porque sabía que era la ofrenda o el cordero sin manchas. Era, como comentábamos la semana pasada, el justo vino a pagar por los injustos. No hay otra manera de cómo nosotros. Y al hacer eso Dios quedó satisfecho, Él quedó satisfecho con la paga que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él, como decía el hermano Johnny, Jesucristo es el cumplimiento de la ley misma. Él vino a cumplir la ley, Él vino a pagar por nosotros y nuestro papá Dios quedó satisfecho de todos nosotros, de todos los pecados que hayamos cometido. Él quedó satisfecho y Él está Él está allá en el cielo como nuestro mediador. No quiere decir que nosotros, como decía el hermano, ya no vamos a pecar. No, nosotros vivimos dentro de la misma gracia de Dios, volvemos a pecar porque somos humanos, tenemos esa naturaleza humana, pero ya no vamos a ser juzgados, tenemos la misericordia y la gracia de Dios. Él dice, está bien, ya siempre y cuando nos mantengamos dentro de su palabra, dentro de su ley, obtendremos la misericordia. Si nosotros nos salimos de su ley, no hacemos lo que Él nos dice, pues sí vamos a ser juzgados, hermanos. La justicia de Dios nos va a llegar, pero nosotros en esta nueva vida cristiana ya no somos juzgados, recibimos todos los días la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Sí, así es, mis hermanos. Y lo más importante es que nosotros tenemos que recibir, tenemos que estar conscientes de que hay un pecado, hay un peso sobre nosotros de la ley, pero también tenemos que estar conscientes de que Jesús, de que Cristo fue el que vino a pagar este precio y este peso que había sobre nosotros. Él es quien lo vino a hacer. Recordemos que en el Antiguo Testamento todo se hacía a través de ofrendas, todo se hacía a través de sacrificios. Entonces, se pagaba un precio en sacrificar
el primer cordero de la primer camada, se pagaba un sacrificio en entregar lo mejor de las cosechas, lo mejor del ganado para el Señor, pero ahora nosotros no necesitamos pagar absolutamente nada delante de Dios para ser justificados. Nosotros tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón y tenemos que creer que realmente Él ya vino a pagar ese precio que había para nosotros. Cristo es la viva imagen de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a suplir esa necesidad que había. Por ejemplo, yo puedo ir a tratar de tramitar un préstamo en el banco, pero si yo estoy en negativo en el buró, yo no voy a poder sacar un préstamo, y lo que van a decir, ¿sabes qué? Pues usted no puede sacar un préstamo. Y si no sabemos cuál es la raíz de nuestro endeudamiento, hablando terrenalmente, no podemos saber dónde es que tenemos que corregirlo. Ahora, nuestra vida espiritual está en deuda, porque nosotros somos pecadores, porque no hay nadie justo sobre la tierra. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace estar en esa deuda, y mientras nosotros no reconozcamos y no sepamos realmente que hay una deuda sobre nuestra vida, nosotros no podemos ser justificados delante de Dios. Entonces, Cristo es quien vino a pagar este precio. Vemos también la cita de Romanos capítulo 3, versículo 19. Toño, ¿me ayudas? Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, mis hermanos, qué tremenda está esta cita, porque nosotros, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es lo que yo les comentaba hace un momento. En nosotros tenemos, es lo más importante que tenemos que hacer, recibir a Jesús en nuestro corazón y estar conscientes de que Él ya pagó por nuestros pecados, ya pagó por nuestras faltas, porque Cristo fue el que satisfizo todo el castigo que había sobre nosotros a través del pecado, porque Dios puede ahora recibirnos a nosotros como pecadores y tomarnos en cuenta como justos, porque Jesús fue el que pagó el precio por nuestros pecados, no importando el tamaño de nuestros pecados. Muchas veces vivimos como varones con culpabilidad. Vivimos como varones con una negación, es decir, bueno, pero es que yo hice esto, yo hice mal esto, yo hice mal aquello, y a veces estamos ya caminando en Cristo, estamos viviendo una vida en Cristo y seguimos diciendo, no, hermano, pero es que sabe que yo pues no puedo acercarme bien porque mire, yo hice esto, o yo hacía esto, yo hacía el otro. Y a veces es el enemigo mismo que nos sigue culpando. Toño, ¿te ha pasado esto alguna vez que el enemigo, que el diablo te viene a recordar algún pecado, por así decirlo? Sí, más en los momentos difíciles, es cuando más llegan y de los que ni te acordabas, ¿te acuerdas? Sí, así es, en los momentos más difíciles de debilidad, donde nosotros estamos más agobiados, es donde el diablo, el enemigo, va a usar esta estrategia de recordarte tu pasado y tu pecado. Pero Cristo fue el que vino a pagar el precio por nosotros, vino a cumplir completamente la ley. Vemos también 2 de Corintios 5:21. ¿Me ayudas, Toño? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así es, mis hermanos, porque Jesús no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, para que en nosotros haya justicia de Dios. Él vino sin conocer pecado, Él vino a pagar por esos pecados. Esto es bien importante que tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que Jesús fue el que vino a pagar por ese precio que en nosotros ya había una demanda. Sí, así es, hermano. Muy fuerte todo lo que estamos hablando ahorita. De hecho, que a nosotros como creyentes en la vida cristiana, nuestra justicia divina, nuestra justicia es Cristo. Cristo es la justicia ante Dios. Y no solo eso, Cristo también es nuestro mediador delante del Padre, ¿no? Porque como lo que comentaba el hermano Johnny hace ratito, ¿no? De que a veces el diablo nos habla y dice, es que yo no puedo acercarme a Jesús porque traigo este pecado arrastrando, traigo lo otro arrastrando, y en los momentos difíciles, como decía mi hermano Toño, es cuando más nos llega. Bueno, ahora yo te tengo una buena noticia, ¿no? Una buena noticia para que tú, si estás en esa situación, si te encuentras en esa situación de que no te puedes acercar a Dios porque traes arrastrando ese pecado, traes todavía en tu vida con esa carga encima de ti, te digo algo, ¿no? Aunque la ofensa haya sido muy grande, por más grande que haya sido, aunque, no sé, haya sido una persona que dices no merezco perdón de Dios, hubo una persona tan honorable, tan amorosa como Cristo Jesús, que Él vino a pagar por nosotros. Él vino a pagar en la cruz del Calvario, Él vino a morir como cordero inmolado, y no solo eso, todavía se quedó al lado del Creador, se quedó con Él para ser nuestro mediador, para que todo el que haya cometido la ofensa y todo, hace cuenta que tú pagaste, pero en realidad Él pagó, el justo vino a pagar por nosotros. Así que la ofensa que tú tengas, hermano, puedes dejarla atrás, porque el diablo no nos puede venir a engañar. Como decía la Escritura en el libro de Romanos, ¿no? La ley, aunque nosotros cumplamos la ley al 100%, no hubiéramos alcanzado la salvación que nos da Jesús al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aunque nosotros hayamos cumplido la ley al 100%, no podemos alcanzar la salvación, porque su palabra dice que no hay otro mediador, dice en 1 de Timoteo, si lo podemos ver en 1 de Timoteo en el capítulo 2 del 5 al 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos a todos, hermano. Él vino y está como mediador. No hay ningún otro hombre, dice, más que Jesucristo hombre. Él es el cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra del Padre, y Él está como mediador. Si supongamos que nosotros vamos a ser juzgados, Jesucristo dice, oye, espérate, yo ya pagué por ellos, ya es mi hijo, cree en mí, porque su palabra dice que el pecado más grande que cometemos es no creer en Dios. Él está creyendo en nosotros y es nuestro mediador. Cualquier cosa que nosotros hagamos, la ofensa más grande que hayamos cometido, el pecado más grande, Dios borró nuestros pecados, Dios borró todo del libro de la vida, y no se acordará más, dice su palabra, ¿no? Porque Jesucristo vino a morir y es el mediador delante de Él. El sacrificio de Cristo fue suficiente y perfecto para salvar todos nuestros pecados. No existe nada más que su sacrificio, su bondad. Como dice el libro de Isaías, fue golpeado, fue aborrecido por los hombres. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Él llegó a la cruz como cordero inmolado, ese fue llevado al matadero,
Él pagó siendo justo todos nuestros pecados y eso fue suficiente para quitar la culpabilidad más grande que tú tengas, hermano. La culpa más grande que el diablo quiera venir a atormentarnos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue más que suficiente, ¿no? Fue para quitar todas las manchas, desde la más pequeñita que hemos cometido, desde a lo mejor decir una mala palabra, hasta, no sé, imagínate el pecado más grande que pueda existir, ¿no? El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para sanar todos nuestros pecados. Así es, mis hermanos, esto es bien importante, ¿no? Porque muchas veces hay ideologías o hay corrientes de creencias que nos dicen que Jesús pagó por nuestros pecados, murió en la cruz por nuestros pecados, pero que fulanito también, hay que pedirle a fulanito, a San, ya sabemos los nombres. ¿Por qué? Porque estamos nosotros pensando, el diablo nos está haciendo como humanidad, nos está haciendo creer que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Y yo te voy a decir algo, fue suficiente y perfecto para traer sanidad, para traer limpieza y para traer justificación a nuestra alma, no importando el pecado, no importando la culpa, si era muy pequeña o muy grande, y de todo aquello por lo cual la ley de Moisés, por lo que la ley de Moisés no alcanzamos nosotros a ser justificados. Él vino a justificarlo, Él vino a pagarlo, Él vino a ponerse en la cruz voluntariamente para morir por nosotros, para justificarnos a nosotros de pecado, todo por lo cual la ley de Moisés no podíamos cumplirlo a través de sacrificios, como ya te había mencionado al momento, a través de ofrendas. Él vino a traer sanidad y justificación a nuestra vida y a nuestra alma. Vemos también en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 38. ¿Me ayudas, Toño? 38, hermano. 38. Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así es, mis hermanos, todo lo que por la ley de Moisés no fuisteis justificado, todo aquello es porque Jesús vamos a ser justificados a través de su sacrificio. Es bien importante, mis hermanos, que no nos dejemos engañar por el enemigo, por el diablo, porque nos va a venir a decir, mira, pero es que tú te acuerdas esto que hiciste en el pasado, esto toda tu vida te va a repercutir en toda tu vida. Entonces nosotros tenemos que creer realmente en el sacrificio de Jesús, porque si no creemos y no lo aceptamos como suficiente sacrificio para nuestra vida, nosotros estamos haciendo ineficaz y no estamos reconociendo su sacrificio. Y créeme, mi hermano, que si yo te aseguro que si el vecino viene y paga tu deuda que tienes en el banco, toda su vida se lo vas a agradecer. Pero si en algún momento dices, híjole, y si no lo pagó a lo mejor el vecino, entonces estamos siendo malagradecidos con lo que hizo el vecino. Te lo pongo en una forma de un ejemplo. Vamos a ser malagradecidos con aquel que vino a pagar esa deuda que había en nosotros. Entonces nosotros tenemos que recibir el perdón de Dios y tenemos que recibir la paga que vino a hacer Jesús por nuestros pecados, la paga que había del costo que había sobre nosotros a través de la ley. Sí, así es, hermano. Nosotros tenemos que aceptar, como comentabas, que Jesús es suficiente, ¿no? para hacernos justo, porque pasa algo muy grave, ¿no? Como lo comentaba el hermano, cuando no aceptamos o no creemos que la paga de Jesús hizo por nosotros es suficiente, es cuando nos desviamos del camino y buscamos que al santito fulano, que a la santita fulana, creyendo que eso es lo que nos va a salvar. Pero también ahí yo te puedo decir algo, ¿no? Si tú no aceptas la suficiencia de Cristo en tu vida, que te hace justo y que te hace recto y que has hecho y que quieres a lo mejor tú hacer justicia propia, va a llegar un punto de que también el Señor Jesucristo no te va a aceptar. ¿Por qué? Porque llega en el sentido como lo comentaba el hermano, dice, no, pues es que Él no cree en mí. Y acuérdate que el mayor pecado es no creer en Dios.
Al momento de que tú no aceptas que Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario, que esa ofrenda que hizo fue suficiente para ser justo o para sanar tus pecados, tú estás negando a Cristo y tú estás alejándote de Cristo, estás pecando en no creer en Él, hermano. Así que nosotros tenemos que hacer, porque la misma palabra en Hechos te está diciendo, ¿no?, que ni aún por la ley no puede ser justificado, solamente por aquel que cree. ¿Y tú en quién vas a creer? En Cristo Jesús. ¿A quién vas a acudir? A Cristo Jesús. Esa es la única manera de que nosotros podamos ser aceptados por Jesús, podamos ser aceptados por Dios, tomar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como suficiente para perdón de todos nuestros pecados. No hay de otra. Y no lo vamos a hacer ni por nuestro esfuerzo propio, ni porque yo me porte bien, ni porque yo ayude a los pobres o porque yo me pare a orar por los enfermos. No, tenemos que aceptar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y así sea el más pequeño hasta el más grande. Tenemos que creer que somos justos a través de su sangre, de la sangre que fue derramada en nuestra cruz del Calvario, hermanos. Sí, así es, mis hermanos, esto es bien importante, como decía mi hermano Merced. Muchas veces te topas con gente que dice, oye, pero pues es que yo no hago nada, yo me porto bien, o varones que dicen, hermano, te le acercas, hermano, trate de buscar más a Dios, ven, ¿por qué no ha venido los domingos? ¿Por qué no ha venido en las reuniones de varones? No, pues es que, hermano, yo ni hago nada, o sea, yo me la paso tranquilo, o sea, yo no ando haciendo maldades, ¿no? Por eso, pues igual, ¿no? Igual y no puedo venir, pero pues no pasa nada en mi vida. Y muchas veces nos las llevamos así, como varones, nos las pasamos pensando que estamos haciendo las cosas bien y que por nuestro esfuerzo, que por lo que no hacemos, por lo que hacemos, es que nosotros vamos a ser justificados, pero no hay absolutamente nada que pueda justificar nuestra naturaleza pecaminosa, sino el sacrificio de Jesús en la cruz. Absolutamente nada. No hay otro mediador más que Jesús. Él es el único mediador, es el único intermediario, y es quien ha pagado también nuestra culpabilidad, nuestro peso y nuestra injusticia. La ha cambiado en justicia y hemos sido presentados justos delante de Dios. Y esto es bien importante. Si no recibes este perdón de Dios, si no recibimos este sacrificio y tomamos en cuenta que realmente por nosotros mismos no podemos ser presentados justos, Dios, el Señor, nunca te va a tomar como justo, porque estás haciendo a un lado completamente el pago que ya vino a dar Jesús. Nadie puede pagar por ti, mi hermano. Nadie puede pagar por ese precio de ese pecado más que Jesús. Él es el único que va a pagar por nuestros pecados y nos va a presentar justos y justificados delante de Dios. Este es el tema del día de hoy, mis hermanos, la justicia de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir la justicia de Dios y ser justificados delante de Él? Nos preguntamos, ¿por qué es que la humanidad está sufriendo mucho? ¿Por qué es que están pasando todas estas cosas? No simplemente Dios pues elimina, ¿no?, todo el mal. Es por esto, porque simplemente nosotros estamos condenados por la ley, estamos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa, y la humanidad aún no se ha querido rendir en totalidad a los pies de Cristo. Y solo hay una forma para que esta condena, toda este peso de la ley sea quitado de nosotros, es recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador y recibiendo este sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esta es la respuesta. ¿Por qué pasa todo esto? Porque simple y sencillamente la humanidad no se ha querido arrepentir, no ha querido reconocer. Y esto es bien importante, porque muchas veces, inclusive como hombres, como varones, no queremos reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y es el primer paso para que nosotros podamos recibir la justificación de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Es reconocer que realmente hay una deuda de pecado, una deuda de muerte sobre nuestra vida. Hay muchos varones que vienen a la iglesia y aún no reconocen, esto es bien impresionante, no reconocen que hay una deuda de muerte sobre ellos, no han reconocido a Jesús como su Salvador, como quien ya pagó, y hay muchos varones que todavía se condenan
por situaciones pasadas, que ya están llevando una nueva vida en Cristo, que ya están esforzándose, pero siguen condenándose y no han sido presentados justos delante de Dios. Y esto es bien importante porque te voy a decir algo: toda herida que no haya sido sanada correctamente te va a causar repercusión en tu vida. Toda herida espiritual, todo pecado, toda mala decisión que hayas tomado en tu vida, si tú no reconoces delante de Cristo, delante de Dios, que hubo errores en tu vida y tú no recibes esta justificación del Señor, va a haber repercusión en tu vida. Si tú ya estás caminando en Cristo, puede haber repercusión en tu vida. Yo te invito, tú que nos estás viendo el día de hoy, a que recibas la justificación de Jesús, que reconozcas tus pecados, reconozcas tus faltas, porque todos tenemos faltas. Lo acabamos de leer en los pasajes que hayamos visto. No hay absolutamente ni un justo sobre la tierra. Hoy yo quiero orar por ti, tú que nos estás observando el día de hoy. Yo quiero que nos acompañes en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por cada uno de los espectadores que nos están viendo el día de hoy, Padre, por cada varón que nos está observando, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo reconocimiento, espíritu de reconocimiento de pecado, Padre. Seas tú trayendo, Señor, espíritu, Señor, que en el nombre de Jesús en esta noche, Padre, puedan mover en su espíritu y en su corazón, Padre, a reconocer, Señor, que necesitamos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos hecho a un lado tu sacrificio perfecto en la cruz, Jesús. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos querido, hemos pecado de soberbios, Padre, hemos sido soberbios y rebeldes y no hemos reconocido, Señor, que eres tú, Señor, y no nosotros en nuestras fuerzas, quien nos presenta justos ante nuestro Padre, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por cada varón que nos está observando, Padre, y te pido, Señor, que seas tú justificándolos. Jesús, sé tú justificándolos a cada uno de ellos delante del Padre, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por cada uno de ellos. Síguelos bendiciendo, guárdalos con salud, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú llenando su espíritu con nuevas fuerzas, Padre, nuevo entendimiento, Señor, y seas tú trayendo sabiduría, Señor, y fortaleza, Señor, para que cada varón pueda crecer mediante tu diseño y conforme a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos muchísimas gracias por haber estado conectados el día de hoy con nosotros. Hoy día jueves, recuerda, viendo el siguiente jueves, nos estamos viendo el siguiente jueves a las 8 de la noche. Recuerda que también tenemos nuestros horarios de transmisiones los días sábados por las mañanas. Igle Kids, no se la pierdan. Si tienes pequeñines en casa, conéctalos, que vean nuestras transmisiones de Igle Kids, pues son enseñanzas para niños. Nuestra instructora, la hermana Brenda, hace un esfuerzo increíble para que pueda llegar hasta los pequeñines de la casa la palabra de Dios. Y si hay jóvenes, adolescentes contigo, también a las 9 de la noche tenemos nuestra transmisión de Jóvenes en Acción los días sábados, temas para jóvenes. Igualmente nos vemos los días lunes de oración y avivamiento a las 8 de la noche. Si tú tienes peticiones de oración, yo te invito a que nos escribas en la página de Facebook, nos mandes inbox, o igualmente en la página de Facebook, en el perfil de Facebook hay un número telefónico. Tú puedes enviarnos un WhatsApp, nos puedes enviar un mensaje para orar por ti, para llevar tu petición de oración los días lunes en nuestra transmisión de oración y avivamiento a las 8 de la noche, no te la pierdas. Igualmente los días domingos, nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad a las 8 de la noche, no te la pierdas. Son mensajes completamente del Señor, son mensajes tremendos que van a ayudarte en tu vida y van a causar un impacto muy grande en tu vida. Te damos gracias por haber estado con nosotros. Le damos gracias, hermano Merced. Gracias, hermano. Toño, muchísimas gracias. Ustedes, gracias. Y recuerda que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones, hermano.